Buenas tardes. Perdonad un poquito por el retraso, pero ya estamos todos colocados. Bueno, pues le damos la bienvenida a esta segunda sesión de las jornadas, las cuartas jornadas ya dedicadas al TEA, que de alguna manera cierran o quieren también apoyar esos 25 aniversarios que tiene ahora mismo la Asociación Autismo Ávila, con quien colaboramos y organizamos estas jornadas. Decíamos el otro día que uno de los objetivos fundamentales de las jornadas, aparte de dar visibilidad a lo que es el trastorno de déficit autista, es también estar al día, mejorar y cada vez, en cada una de las jornadas, ofrecer algo que aumente o mejore la formación de los profesores en ejercicio, de los futuros profesores, de las familias, etc. Y este año lo habíamos centrado en esa integración sensorial, que quizá para los que trabajan en autismo quizá no sea tan novedosa, pero sí quizá sea una vía novedosa para aquellos otros alumnos que no teniendo ese trastorno, sin embargo, tienen algunas dificultades en ese procesamiento sensorial, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era otro de los objetivos que teníamos planteados en estas jornadas. Y para esta segunda sesión, pues tenemos con nosotros a Elena Martín López. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es complicado porque estáis en vuestro horario de trabajo. Y bueno, pues no es tan fácil desconectar en algunos momentos del trabajo, porque no es a veces con estos alumnos no es cuando nosotros queramos, sino que en muchas ocasiones no es tan fácil hacerlo. Por eso le doy las gracias, y doy las gracias por supuesto también a Autismo Ávila por siempre el apoyo que nos brinda. Elena Martín se encarga del servicio de terapia ocupacional e integración sensorial, la encargada de este servicio. Da atención directa a chicos y chicas con TEA que cuentan con dificultades en ese procesamiento sensorial que hemos dicho antes. Es terapeuta ocupacional y tienes experiencia y formación en trastornos de la alimentación, también en varios abordajes pediátricos de neurorehabilitación, y yo creo que es una persona que tiene la experiencia suficiente como para explicarnos a nosotros y decirnos, orientarnos qué es lo que hace con estos alumnos, qué le parece, y bueno, pues sobre todo esa parte también práctica del día a día con esos alumnos. Muchísimas gracias y cuando quieras. ¿Ahí? ¿Ya? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hablar esta tarde un ratito de ya la parte más de lo que es las dificultades en el procesamiento sensorial. Mi compañera en la sesión anterior os dio un poquito explicaros un poquito qué era la terapia ocupacional, un poco la parte más orientada a la infancia y un poco el papel de los terapeutas ocupacionales o más orientado a la escuela, y un poquito la parte de lo que es la integración sensorial. Pero hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que son los trastornos del procesamiento sensorial. Y nada, un poquito al principio sí que quería pues recordar un poco lo que comentó mi compañera el otro día. Un poco de qué trata lo que es el proceso neurológico de integración sensorial. Para tener una integración sensorial de los estímulos adecuada, se basa en primero registrar el estímulo en sí. Después, la capacidad de modular el estímulo. Después de discriminarlo para poder dar una respuesta adaptativa. Si alguno de estos pasos tenemos dificultades, algún estímulo no se está procesando de manera correcta, es muy difícil o es casi imposible poder dar una respuesta adaptativa, ¿no? Que es lo que les pedimos a nuestros alumnos en clase, que adapten su conducta, que estén sentados, que atiendan, que puedan no participar de manera activa en todas las tareas que les proponemos, ¿no? Hablando un poquito también de integración sensorial y autismo, aunque nos lo comentó mi compañera, a partir del DSM-5, que es el manual ahora mismo de criterio diagnóstico más actualizado, ahora está presente en ese apartado B que os pongo de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, un apartado específico sobre la integración sensorial, ¿no? Que por eso ahora tenemos tan asociada
todo este abordaje y el proceso neurológico al diagnóstico de TEA, ¿no? Que es esa hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales del entorno. Mencionaros aquí que ese apartado del DSM-5 solo contempla la parte de modulación sensorial. Hoy vamos a ver pues, los distintos tipos de disfunciones o dificultades del procesamiento sensorial, y aquí en el DSM-5 solo nos está mencionando la parte de modulación, ¿vale? Que sí que es verdad que a nivel de conducta, lo vamos a ver después, es como la más llamativa, ¿no? Que a lo mejor es lo que más nos puede llamar la atención en las aulas o en los distintos entornos, pero hoy vamos a ahondar un poquito más allá, ¿vale? Porque aquí en lo que es la parte de criterio diagnóstico solo se contempla la parte de modulación, ¿vale? Bueno, pues comentaros que el proceso de integración sensorial como abordaje clínico, bueno, os he puesto aquí, tanto aparecemos como abordaje en el Evidence-Based Practice for Children, Youth and Young Adults with Autism, lo que quiere decir es que somos una práctica evidenciada para trabajar con este tipo de alumnado, ¿no? Y también pues, estudios que hablan de que hay un 90% de personas con trastornos del espectro autista que tienen estas dificultades de procesamiento sensorial, o sea, un grosso de todo el diagnóstico en sí, ¿no? Casi van de la mano los TPS, los trastornos de procesamiento sensorial y el TEA. Bueno, mi compañera os lo comentó el otro día. Estos son los 8 sistemas sensoriales que se contemplan desde el abordaje del procesamiento sensorial, ¿no? Pues a lo mejor nos puede sonar más auditivo, olfativo, gustativo, visual, táctil, pero también mencionamos en integración sensorial el propioceptivo, vestibular e interoceptivo. Lo comentó un poquito la compañera y hoy vamos a ahondar sobre todo en 3 de estos sistemas, ¿vale? Que son los truncales en lo que es el proceso de integración sensorial y los que más se trabajan desde el abordaje en sí clínico, que son el sistema táctil, sistema propioceptivo y sistema vestibular, ¿vale? Son como los 3 grandes sistemas donde si se presentan dificultades del procesamiento en esos 3 sistemas sensoriales va a ser donde más impacto, ¿no?, vamos a ver en la participación ocupacional o en el desempeño diario de los niños, ¿no? Vale, el sistema vestibular es uno de los sistemas sensoriales más importantes porque tiene vía directa con el cerebro, de alguna manera lo decimos así, ¿no? O sea, el impacto que tú puedas tener a nivel sensorial rápido tiene, ¿no?, consecuencias incluso físicas sobre esa persona, ¿no? Por ejemplo, si te pones a dar muchas vueltas, te puedes marear, puedes llegar a vomitar, o sea, hay un impacto físico y fisiológico sobre la persona, ¿no? O sea, es directamente conectado a nivel cerebral. Bueno, sus receptores se encuentran en el oído interno, que se lo conocemos un poquito todos, y nos informa acerca de la posición de nuestra cabeza contra la gravedad, la velocidad de los movimientos y un poco la posición que tenemos nosotros en el espacio, ¿no? Si estamos tumbados, si estamos de pies, ¿no? Esos líquidos, esos receptores que hay en el oído interno nos informan, ¿no?, de nuestra posición. Las funciones principales del sistema vestibular son el desarrollo y el mantenimiento del tono muscular, ¿no? Es lo que nos dice cómo tenemos que posicionarnos, un poco lo que cuando aplicamos input vestibular provocamos esa respuesta, ¿no?, de tono muscular activo. También los desarrollos de mecanismos posturales, ¿no? En cuanto tenemos algo de movimiento, podemos tener en cuenta si tenemos que tener más cuidado a la hora de si nos estamos cayendo, cómo estamos posicionados, ¿no? Coordinación de los movimientos de los ojos y los movimientos de la cabeza, que eso es súper importante luego a la hora de las tareas escolares, lectoescritura, el seguimiento visual a la hora de leer, la copia de la pizarra al cuaderno, del libro al cuaderno, ¿no? Ese movimiento de los ojos con respecto a la cabeza y esa disociación, ¿no?, que el niño no tenga que girar completamente su cuerpo, su tronco, para poder mirar a la pizarra o para poder copiar en el cuaderno, ¿no?, que pueda estar en una posición estática y poder solamente levantar sus ojos para poder mirar a la pizarra, por ejemplo. Y también es muy encargado de la integración bilateral, que es esa coordinación de ambos semicuerpos, ¿no? Coordinación cuando vamos a hacer tareas bimanuales, cuando vamos a hacer tareas que requieran que una de nuestras partes de nuestro cuerpo sea estable y la otra en movimiento, ¿no? Esa coordinación fluida, que no sea torpe, que sea
pues una buena integración, ¿no? A ver. Vale. Os he traído aquí unos pequeños vídeos para que también podáis ver cómo se trabajan en estos sistemas en las salas de integración sensorial, ¿vale? Al final es muy difícil separar per se los sistemas, lo hacemos así de una manera pues más didáctica, pero cuando se trabaja en las salas vais a ver que va muy acompañado procesamiento vestibular con el procesamiento proprioceptivo, ¿no? Van súper de la mano, procesamiento táctil. Entonces a veces es un poco difícil el poder no separarlo para que lo podamos ver de manera más visual, pero bueno, os traigo estos pequeños vídeos para que lo veáis y lo explican un poquito. Me vais a perdonar porque están en inglés, pero os lo voy a poner con subtítulo automático, que es bastante fiel a lo que nos cuentan aquí. Y luego aquí os traigo unas preguntas que lo vamos a ver luego, para que vosotros también como docentes, cuando tengáis a algún alumno en las aulas que no estéis muy seguros si esto puede ser un problema de procesamiento vestibular o no, os los podáis preguntar y poder saber si tenemos que derivar o tenemos que tener un poquito de conciencia sobre esto, ¿vale? Pues yo creo que puede ser bastante útil. Vestibular input helps us interpret movement of our head. We have fluid in our inner ear canals that moves and changes directions as our head moves and changes directions. It lets our brains know where our heads are in space. Vestibular input allows our bodies to know if we're sitting still or spinning, if we're moving fast or slow, and if we're moving with gravity or against gravity. It also allows us to determine which direction we are going and coordinate our eye movements with our head movements. Spinning, turning, and climbing all rely on our vestibular sense. I'll describe red flags that can characterize different patterns of dysfunction that all fall under that very big vestibular umbrella. So first up, we have a child who is very fearful and insecure during movement activities where their feet need to come off the ground. That can include things like climbing or swinging or even just being picked up and being held. If your child has a big emotional response with things like that, they may have difficulties modulating vestibular input. Then we have children who have difficulties with balance or demonstrate poor posture, another big red flag. A third would be a child who has difficulties with using their eyes while their posture is challenged or while the body is moving. And then we have a fourth red flag, which would be difficulties with bilateral coordination or just generally using the body in symmetrical movements while doing gross motor activities. Then finally, kind of going along with the last one, difficulties moving in sequence with a rhythm or when considering timing. If your child is generally uncoordinated, then there may be some difficulties with vestibular processing. Generally, I like to be mindful of the different types of vestibular sensations. We have linear movement, we have angular movement, and rotary movement, and thinking about how to do activities that can really emphasize one of those types of sensations or use it in combination with one another. I also like to think about how the child is positioned during those activities, if they're sitting or standing or laying down, because that can provide a different type of vestibular input to the nervous system. I also like to think about how to combine vestibular input with other sensations, so other sensory systems. Especially if I have a child who is very insecure with vestibular input, then lots of proprioception would come into play there. We can also use auditory to address timing and symmetry. And then, of course, we have different activities that may include combining vestibular input with vision. So activities where either the child is moving and what they're looking at is stable, or they're stable and what they're looking at is moving. There's a lot of variety with vestibular activities and they're super fun to include in our sessions. Sobre todo porque a lo mejor es de las
de las partes no más llamativas del abordaje en sí, el uso de los elementos de suspensión, ¿no? Para trabajar el sistema vestibular, que a lo mejor es lo más llamativo frente a otro tipo de abordajes. Entonces os traigo un poquito estas preguntas para poder un poco reflexionar, sobre todo si conocéis o tenéis alumnos que tienen este tipo de dificultades, para poder saber si es un problema de procesamiento sensorial de lo que es la parte vestibular o no. Es un niño que reacciona, ¿cómo reacciona a los movimientos? Por ejemplo, a los movimientos suaves, muestra ansiedad, es un niño temeroso. También cómo reaccionan cuando mueven la cabeza hacia atrás, ¿no? Sobre todo a lo mejor cuando los que a lo mejor podéis ver a los niños en el patio o en actividades más de psicomotricidad o de gimnasia, ¿no? Cómo responden frente a esos cambios de movimiento de la cabeza, ¿no? Son niños que tienen mucho miedo al movimiento, o todo lo contrario, son niños que buscan mucho ese movimiento, disfrutan mucho con esos juegos motores gruesos, subir, bajar, saltar, ¿no? Que están todo el rato en movimiento. O es niño, por ejemplo, que evita superficies inestables, que cuando pisa sobre una superficie que no es firme, parece como que, uy, me voy a bajar de aquí porque no termino yo de estar cómodo, ¿no? en este tipo de superficies. Comentaros que en el vídeo y tanto en estas preguntas a veces se va a ir mezclando problemas de modulación y de discriminación, que luego vamos a ir un poquito desglosando eso, pero bueno, que en los vídeos y en las preguntas va un poquito mezclado, ¿vale? Vamos con el sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo, todos los receptores se encuentran a lo largo de todo el cuerpo, en los músculos, articulaciones, ¿no? Ligamentos. Es un poco el sistema encargado de la alineación de nuestro cuerpo, el ajuste de la aplicación de la fuerza, ¿no? Saber si para coger un lapicero, una botella, cuánta cantidad de fuerza tengo que utilizar. Esto es muy llamativo también en los niños con dificultades del procesamiento propioceptivo, ese uso de los objetos como muy brusco, muy vasto. Cojo el lapicero y le hago un agujero de la fuerza que utilizo para escribir, ¿no? Cuando no es necesaria tanta fuerza, o no modulan, por ejemplo, del uso de un rotulador a un lapicero, ¿no? Tú sabes un poco cómo se van a desenvolver los dos materiales, o cogen todo demasiado bruscamente, ¿no? También es el sistema encargado de modular la entrada sensorial táctil y propioceptiva, porque nosotros lo llamamos el sistema regulador por excelencia, ¿no? Cuando hablamos de autorregulación, de arousal, que luego lo vamos a comentar, aplicar información propioceptiva va a ser siempre la clave para poder regular a un niño, ¿no? Es el sistema modulador por excelencia. La sensación y los inputs propioceptivos son la clave para poder regular a los niños, ¿no? Y a las personas en general, ¿vale? Es muy ligado a la información táctil y vestibular. Es imposible separar la información propioceptiva de la sensación táctil y vestibular. Siempre que vas a hacer actividades con mucha carga propioceptiva, ¿no? Que es contracción, sobre todo mucha contracción muscular, cargas de peso, al final va muy asociado al movimiento o a ese input táctil al final. ¿Vale? Os traigo también para que podáis ver cómo se trabaja en sala, sobre todo orientado a lo propioceptivo, que vais a ver mucho movimiento y mucha parte táctil también. Es que es imposible separar a la hora de trabajarlo en sala. How do you know where your body parts are without looking at them? Can you touch your finger to your nose with your eyes closed? Our ability to do these things relies on our sense of proprioception. Proprioception interprets our body's position in space. Our muscles and joints send information to our brains and allow us to sense where our bodies are in relationship to our surroundings. This plays a large role in our ability to feel secure and grounded in our environment. Some of the things that we might notice in children who are having a difficult time integrating their proprioceptive system are things like constantly touching walls, running their fingers down hallways as they walk, leaning on furniture or walls, those kind of things.
You may also see kids who are seeking proprioceptive input engaging constantly in rough and tumble play or crashing into furniture and things like that to help kind of give them the input they're looking for. They may use too much force on toys or utensils. They might break pencil tips when they're writing and things like that. They also might fall out of their chairs frequently because they have a hard time understanding where their body is in space. As far as what a therapist would do for them, some of the things that we work on to target the proprioceptive system is heavy work and joint input. So heavy work can be done through things like exercise, planks, push-ups, those kind of things are great for heavy work because they're giving input to the joints. But also things you can do at home, such as pushing or pulling heavy objects, wearing a weighted backpack, being covered in a weighted blanket, or sitting in a beanbag and having another beanbag squished tightly on top of you, rolling up in a blanket like a burrito, crawling through a tunnel. All of those things are going to tell your body where its joints and muscles are and help increase body awareness and proprioceptive input. Therapists are also educated in what is called deep pressure, and you may see some of them using something called embracing squeezes, which is a method used to target proprioceptive input throughout the extremities of the body. Vale, también os traigo estas preguntas, pues también, aunque es un sistema que a lo mejor es un poco más difícil, ¿no?, de ver a través de él, pues bueno, un poco, sobre todo, está muy orientado a las posiciones que adoptan los niños, ¿no? Estos niños que vemos escurridos, ¿no?, de alguna manera en la silla, que tienen un tono muy bajito, que aguantan poco tiempo, que necesitan sujetarse como la cabeza o los brazos para poder mantener la atención en clase, ¿no? Posiciones corporales que están como muy en extremos, ¿no? Cuando un niño juega en equipo, pues esa posición que adopta cuando va a coger los objetos o cuando se va a colocar en las sillas, vemos que es una posición óptima o parece que no termina el niño de saber colocarse bien, ¿no? ¿Cuál es la calidad también de esos ajustes posturales? Le dices, siéntate bien, y parece que no termina de saber cómo colocarse del todo, ¿no? Si tú le ayudas manualmente a colocar su cuerpo, tiene esa capacidad de respuesta, ¿no?, de adaptarse a cómo lo has colocado tú, o sigue sin saber muy bien todavía, incluso con esa ayuda manual del adulto, cómo mantener esa postura, o la mantiene durante un minuto y luego de repente vuelve otra vez, ¿no?, a caer. O cuando se mueve para sentarse en una superficie, es capaz, ¿no?, de pasar obstáculos. Es un niño que parece que tiene como muchas dificultades, camina como poco de manera un poco extraña, ¿no?, que no sabemos muy bien ahí qué puede estar pasando, y muchas veces parece problemas motores, ¿no?, pero pueden ser un problema de procesamiento de la información propioceptiva. Y el sistema táctil, que es el último que vamos a ver así como en profundidad, para mí este es el sistema que más relevancia tiene, bueno, que el resto tiene también mucho peso, pero el procesamiento de la información táctil está muy presente tanto en la modulación como en la discriminación, los problemas de dispraxia que vamos a ver después. La información táctil siempre está ahí presente, ¿no? Hay tantas clases de información táctil que se pueden procesar, temperatura, ¿no?, texturas, presiones, y que cada una tiene una vía neurológica diferente, ¿no?, que es un sistema súper complejo, y es uno de los que el primer sistema que se forma intraútero, y que está también muy relacionado con toda la parte, ¿no?, de apego, de lo social, ¿no?, de la manera que tenemos de relacionarnos. Entonces, pues bueno, ahí tiene un peso bastante importante. Os traigo también aquí el último vídeo y las preguntas. Most people are not aware that the tactile system spans the entire body, so there can be many challenges with integrating this system. Some of the things you may see, or some of the challenges you may see with your child, are distress in clothing changes, distress in grooming activities such as brushing your teeth, brushing your hair, showering, washing your face, that sort of thing.
avoiding certain textures, again, like changing your clothes, avoiding messy play like shaving cream, sand, mud, putty, whatever it may be, avoiding some of those textures, and also picky eating. And picky eating is something that people don't often think about, but the tactile system also goes into our mouth, so we can have sensitivities there. And on the opposite end of the spectrum, we see kids that have some of that hyposensitivity. So they're seeking out some of that tactile. This may look like seeking out messy play, excessive touching, and seeking out certain textures or tastes. We also see those kids that are a little bit more daring with some of their activities and they don't get hurt or they don't have that same pain response when we think that they should. And we also have kids that are a mixture of hypo and hypersensitivity, where maybe they're seeking out messy play but really dislike brushing their teeth. So you can have a mixture of things, and that's very common in the sensory system. In therapy, to help address some of these things, there are a multitude of different things you can do depending on what the kid is presenting with. For example, if there's sensitivity with eating, then we'll do some feeding therapy where we're slowly exposing them to different foods, and doing some touching, smelling, tasting, licking, playing, using some vibration in their mouth to help with that sensitivity. We also do therapeutic brushing where we're doing a nice deep pressure, do lots of heavy work, deep pressure activities, practicing changing in clothing, practicing brushing our teeth or our hair, and engaging in some of that messy play. So it's a lot of practice. So those are some of the things that we will do in session to kind of help address some of those challenges these kids may be facing. Que emprender no te quite las ganas. Tenemos en mente algún niño que tiene este tipo de dificultades no táctiles, que a lo mejor son como las más llamativas dentro de los problemas del procesamiento sensorial, ¿no? Esos niños evitativos frente a las experiencias táctiles, que no les gusta tocar las texturas húmedas o directamente no les gusta tocar ciertas texturas, son como muy aversivos frente a ellas, que además tienen una respuesta, ¿no?, como muy exagerada conductualmente, se apartan, lo evitan. También esos niños que con una simple, pues por ejemplo, te ponen el ejemplo de un soplido, una bocanada de aire, enseguida se ponen muy tensos, ¿no? Que también en el otro parte del espectro, pues niños que no terminan de procesar bien ese estímulo táctil y no sienten bien del todo esos inputs en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo niños que a lo mejor no se dan cuenta de que están manchados. Si está dentro del campo visual, sí que son capaces de darse cuenta de ¡ay, estoy manchado, voy a lavarme! Pero si está fuera de su campo visual, no son capaces de detectar, ¿no?, que tienen ahí los berretes o lo que sea, y no lo detectan, pueden ir tranquilamente con ello y no les resulta molesto, ¿no? O por ejemplo con el tema del dolor, pues niños que reaccionan muy exageradamente frente a caídas, o niños que parecen que se han dado un golpetazo tremendo y ni siquiera parece que reaccionen, ¿no? Un poquito ahí tenemos los dos grandes espectros, ¿vale? Nos vamos a meter ya per se los que son los problemas de procesamiento sensorial. Bueno, pues un poco la definición es ese funcionamiento inadecuado del sistema nervioso central de procesar esos estímulos, organizarlos, discriminarlos, modularlos, ¿no? Y esto ocurre generalmente, no se puede tener un comportamiento eficaz, no podemos lograr esa respuesta adaptativa de la que hablábamos al principio ¿no?, de lo que es la parte de lo que es la integración sensorial como proceso neurológico, ¿no? Vale, os traigo aquí este cuadro, que aquí parece como que hay muchas cosas, pero aquí nos pueden dividir, ¿no?, en los dos grandes grupos de dificultades del procesamiento sensorial. Aquí en el medio tenemos todos nuestros sistemas sensoriales, ¿vale? Y vais a ver a la derecha problemas de discriminación y percepción sensorial, y a la izquierda problemas de reactividad sensorial, de modulación sensorial, ¿vale? Vais a ver que hay unas flechitas amarillas dentro de los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir eso es que, por ejemplo, vamos a poner el sistema visual, puede presentar problemas de modulación y problemas de discriminación, ¿no? Por ejemplo, también vemos ahí auditivo, olfatorio y gustativo, pueden presentar solo problemas de modulación, ¿no? Y ambos depende, ¿no? Ahí nos dan un poco esa guía. Entonces, vamos a empezar un poquito con los problemas de reactividad sensorial, porque son los que nos muestran una conducta desadaptativa más llamativa, ¿no? Los problemas de discriminación y percepción vamos a ver que son un poquito menos llamativos, ¿no? Son más sutiles, hay que ver un poquito más allá.
y a veces se presentan, parecen problemas motores y en realidad son un mal procesamiento sensorial, ¿no? Entonces, pues son esas hiper o hiporreactividades, que si habéis leído un poquito sobre integración sensorial seguro que os suena, ¿no? Que está muy de moda ahora. Esos problemas de bajo registro, de reacciones aversivas frente a los estímulos, ¿no? Y un poco las dificultades de participación ocupacional que podemos ver en estos niños son sobre todo de conducta, ¿no? Esas reacciones exageradas, ese sentido también de autoeficacia, de aislamiento, de evitación de las actividades, ¿vale? Vale, vamos a hablar también un poquito del arousal y el nivel de alerta, porque cuando nos metamos con los problemas de hiper o hiporreactividad y de modulación, bueno, va de la mano, esto va junto, ¿no? El nivel de alerta es el estado general óptimo para realizar una actividad, ¿no? El nivel óptimo de alerta, tanto psicológico como, ¿no? Físico. Y el arousal óptimo es dependiente de las tareas. Dependiendo de la actividad que vamos a hacer, vamos a presentarnos con un arousal u otro. No es lo mismo no, el nivel de alerta que a lo mejor voy a tener si voy a la biblioteca tranquilamente, que si me voy a presentar a un examen y estoy de los nervios, o no, es un poco activo dependiente. Depende de lo que le vamos a pedir a los niños, el arousal óptimo va a ser un poquito más animado o no. Entonces, esos momentos de arousal desadaptativo, estos niños que están como excesivamente nerviosos frente a actividades que no deberían de presentar este arousal tan elevado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las entradas de inputs sensoriales afectan sobre este arousal, ¿vale? Y los problemas de modulación. Bueno, muy relacionado con la autorregulación, que hablamos mucho de los niños, ¿no? Que es esa gestión del estado de la alerta por parte propio de la persona, para poder centrar la atención y poder tener una interacción óptima con el entorno, ¿no? Que es esa conducta adaptativa, ¿no? Poder interpretar y leer el entorno, porque yo estoy excesivamente nervioso, excesivamente excitado o totalmente desconectado, mi arousal está por los suelos, no puedo conectar con el entorno y con las actividades, estoy fuera de juego, ¿no? También internalizar un poco esas rutinas diarias, ¿no? Del día a día, adaptaciones a los cambios, ¿no? Ser un poquito más flexibles, poder saber responder frente a los cambios de rutina, cambios en el entorno y, bueno, eso, responder de manera adaptativa a lo que se nos pide, ¿no? A las actividades, al entorno cambiante. Vale. El término de modulación sensorial pues, lo describen como la capacidad que tiene el sistema nervioso central de regular su propia actividad, ¿no? De regular ese arousal. Digamos que es como el filtro, ¿no? Que nos da esos estímulos que son relevantes de los que son irrelevantes. Si no soy capaz de filtrar esos estímulos, estoy procesando absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor y no soy capaz de mantener la atención a lo que es realmente relevante para mí en ese momento, ¿no? No tengo esa capacidad. Entonces, por lo tanto, estoy hiperalerta, tengo un arousal muy elevado porque estoy atendiendo a tantos estímulos que no soy capaz, ¿no? De poder dar esa respuesta adaptativa, ¿no? A mí me gusta un poco explicarlo como la modulación sensorial como si fuera una radio, ¿no? Tú para poner en estas radios antiguas, ¿no? Porque ahora ya estas a lo mejor no son tan vistas, tú tienes que poner una frecuencia y una longitud de onda adecuada para poder escuchar, ¿no? la emisora que tú quieres. Si tú en alguno de esos momentos te equivocas, estás un puntito más arriba, un puntito más abajo, la emisora no se escucha bien o escuchas demasiadas interferencias, ¿no? No terminas de poder disfrutar bien, ¿no? Y de poder tener esa respuesta adaptativa frente al entorno. No estoy capaz de poderme regular bien, ¿no? Tengo estos problemas de modulación. Vale, como hemos dicho que el arousal es dependiente de la tarea, la banda de respuesta óptima que tenemos frente a las distintas tareas va a cambiar, ¿no? Dependiendo un poco de la actividad a la que estamos sometidos. Entonces, si tengo problemas de modulación y estoy registrando por encima, ¿no? De lo que debería ser, tengo ese arousal mucho más elevado, está en ese umbral de evitación que vemos en la diapositiva. Hay rechazo, evitamos, no quiero este estímulo, me aparto de él porque no soy capaz de procesarlo de manera correcta, ¿no? Y si estamos con ese arousal un poquito más bajo, no estoy tampoco procesando de manera correcta, modulando de manera correcta para esta actividad,
no estamos en el umbral de orientación, no nos estamos enterando de lo que está pasando, no hay respuesta, no hay orientación hacia esa tarea o hacia ese estímulo sensorial, ¿no? Pues eso, el procesamiento es insuficiente y la atención es pobre, es muy difícil poder centrar esa atención, ¿no? Vale, vamos a describir un poco de manera más, ¿no?, de lo que vemos en el día a día, los problemas de hiperreactividad o hiporreactividad, mencionaros un poco que al final lo que se ve en las dificultades del procesamiento sensorial son respuestas conductuales, ¿vale? No podemos ver si estamos teniendo una modulación o unas dificultades del procesamiento sensorial, no es neurológico, no somos capaces de verlo. Lo que podemos ver son las respuestas conductuales que nos da el niño, que a veces nos pueden llegar a confundir un poco, ¿no? No siempre que se produzcan estas conductas va a significar un problema de reactividad, ¿no? Pero os puede dar un poquito una idea de por dónde puede ir, ¿no? Pues esa hiperreactividad táctil, lo que hablábamos antes, rechazo a texturas, no quiero tocar, no me gusta que me toquen, tengo muchas dificultades con cierto tipo de ropa o me gusta una ropa en concreto porque es la que tolero bien, ¿no? Muchas dificultades en actividades que requieren pues mucha parte táctil, ¿no? Corte de uñas, corte de pelo, ducharme, lavarme las manos, ¿no? Es que esas actividades de la vida diaria son muy dependientes de este sentido del tacto. Hiperreactividad auditiva, pues se muestran también molestos con ruidos cotidianos, ¿no? O con elementos del entorno que pueden producir como un ruido muy intenso. Cisternas del baño, aspiradoras, lavadoras, ¿no? Ese tipo de cosas, secador del pelo. Rechazo a ir a espacios donde puedo predecir que va a haber mucho ruido, ¿no? El supermercado, que es muy conocido también, esas horas sin ruido, ferias, fiestas, ¿no? No quiero ir a ese tipo de eventos. Visuales, pues niños que pueden tener molestias frente a luces intensas o a colores muy intensos o a entornos que tienen un gran ruido visual, ¿no? Que son muy cargados a nivel visual. Olfativa y gustativa, pues niños con, ¿no?, los picky eaters que llamamos, ¿no?, con la alimentación muy restringida, que no aceptan olores y gustos, ¿no? Les gustan una alimentación muy selectiva, siempre lo mismo, no les gusta cambiar. Y vestibular, pues niños que se marean con facilidad, que no les gustan los columpios, se marean en el coche, no les gusta el movimiento, son niños que les gusta jugar, ¿no? Pegadito al suelo, no me muevas mucho, que no manejo yo bien estos inputs sensoriales. Aquí os voy a describir porque hay dos, digamos, dos hiperreactividades sensoriales que tienen como nombre propio. Entonces a veces lo veis en libros o en internet, ¿no? Que es la defensividad táctil, que es un poco esa hiperreactividad táctil, que a veces se llama así, y la inseguridad gravitacional, que es un poco pues esa parte de hiperreactividad vestibular, ¿no? Pues estos niños que os he puesto ahí el ejemplo, que están subidos súper poquito, tú sabes que no hay peligro y ellos lo viven como si fuera un drama, es que me da muchísimo miedo, me voy a caer, ay, una ansiedad enorme, ¿no? Cuando los niños, lo que estamos acostumbrados, ¿no?, o lo normativo es que se mueva mucho, es parte del propio desarrollo, ¿no? Pues un poco estos dos conceptos. En el otro un poco lado del espectro vemos la hiporreactividad, ¿no? Táctil son niños que tocan absolutamente todo, siempre tocan mucho los objetos, a las personas, ¿no? Siempre necesitan esa referencia táctil de todo, o son niños que siempre están como agarrados a los objetos, a la mesa, ¿no?, a la silla. También esa parte más de que no me doy cuenta de que estoy manchado, fuera del plano, ¿no?, del campo visual. Auditivo, niños que parecen no escuchar ciertos sonidos o que les gusta mucho repetir los mismos sonidos, ¿no? Son ellos los que provocan mucho ruido. Visuales, pues son niños que buscan mucho ese estímulo visual, les gusta girar las cosas, acercan mucho las cosas a los ojos, ¿no? Olfativa y gustativa, pues niños que se meten toda la boca, que huelen absolutamente todo, los juguetes, cosas que en principio no deberían de tener un olor específico, pero ellos buscan, ¿no?, ese olor que tienen. Propioceptivo, pues niños muy torpes, que se tropiezan, que tienen problemas de organización del esquema corporal, que no saben graduar la fuerza, como hablábamos antes, y que no saben utilizar de manera efectiva su cuerpo, no terminan de saber un poco cómo funciona. Y vestibular, niños que no aguantan tiempo sentados, que son muy inquietos, que buscan mucho ese procesamiento vestibular, que necesitan estar en constante movimiento, que les encanta moverse, los columpios, jugar, ¿no?, estar en constante movimiento, o
si no tienen esa búsqueda, ¿no? Que luego lo vamos a hablar de ello, niños completamente pasivos. Un niño que tú le dejas sentado 45 minutos, un niño pequeño, y que puede estar tan tranquilamente ahí sentado que no le importa, ¿no? Igual de que tenemos a lo mejor más en mente a estos niños tan movidos, pero que un niño esté sentado durante mucho tiempo sin necesidad de moverse tampoco es muy normal, ¿no? Vale, un poco también os pongo aquí el modelo de procesamiento de Winnie Dan, porque a veces también se habla mucho de esa búsqueda sensorial, ¿no? Esto viene un poco de este modelo. Hemos visto los problemas de modulación como hiper o hiporreactividad o hipersensibilidad, ¿no? Un poquito dependiendo del año de lo que veáis el libro, la literatura, va a cambiar un poquito el término, ¿vale? Y vamos a ver esos patrones. Aquí Winnie Dan nos muestra patrones de regulación pasiva y regulación activa, ¿no? Si tengo esos patrones de hipersensibilidad y tengo una regulación pasiva, soy un niño sensible. No el típico niño que toca algo y no tiene esa estrategia de evitación, que llora, a lo mejor llora y no sabe muy bien qué hacer, es como el adulto es el que tiene que retirarle un poco de ese estímulo, ¿no? Lo vemos a lo mejor con los niños más pequeños, que no tienen esas estrategias de no me gusta, me retiro del estímulo, y esos niños con regulación activa que sí tienen ese patrón de evitación, ¿no? No me gusta, no quiero jugar a esto, no quiero tocar esto, no me quiero lavar las manos. Y en la hiposensibilidad, los patrones de regulación pasiva, que no tienen esas estrategias, niños bajo registro, niños muy pasivos, ¿no? Que no procesan bien, pero tampoco lo buscan, somos los adultos quienes tenemos que, ¿no? Venga, levántate, muévete, ¿no? Que no tienen un poco esa regulación, ¿no? Esas estrategias propias. Y regulación activa en la hiposensibilidad, esos niños buscadores, ¿no? Que sobre todo es muy llamativo en lo vestibular, esos niños que buscan siempre el movimiento, o en lo táctil, niños que tocan absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, para que conozcáis también esa parte de búsqueda sensorial que viene de este modelo de Winnie Dan. Voy a hacer aquí un alto en el camino y os voy a comentar un poquito del procesamiento predictivo, que no es per se del modelo de integración sensorial, pero bueno, a veces caemos, ¿no? Un poco en el vicio de, ¿no? Lo que no estos patrones que nos describen ya es un tema de hipo o hiperreactividad, ¿no? Y no siempre es así, sino además esto en TEA seguro que os suena y es muy llamativo, ¿no? Estos problemas en el que nosotros a lo largo de la vida el cerebro empareja hipótesis perceptivas de creencias previas, ¿no? De esa biblioteca que tenemos nosotros mental de experiencias sensoriales, ¿no? De creencias cognitivas, ¿no? Que yo puedo llegar a predecir lo que va a pasar, ¿no? Pero si yo tengo un error de predicción y no soy capaz de averiguar, ¿no? O no se corresponde, hay una discrepancia entre mi creencia previa, ¿no? De lo que yo tengo de mi biblioteca mental y lo que pasa, ahí hay, ¿no? Puede haber ese rechazo hacia ese estímulo y puede ser no por un problema de integración sensorial, sino que hay ahí un error de predicción, ¿no? Problemas de anticipación. Si ponemos ahí, pues por ejemplo, el tema de los ruidos, un ruido que es inesperado, puede haber esa respuesta, ¿no? Un poco de rechazo, pero si yo no soy capaz de saber, de predecir lo que va a pasar, lo más probable es que tenga esa respuesta, ¿no? De me asusto, me retiro del estímulo, que a veces no siempre está relacionado con un problema de procesamiento sensorial, sino que hay ahí pues también errores de predicción, problemas de anticipación, ¿no? Este tipo de cosas. Vale, nos vamos a los problemas de discriminación, que era la parte derecha del esquema que teníamos ahí. Bueno, sobre todo se describe, ¿no? De visual, vestibular, propioceptivo y táctil, que nos dan el producto final, ¿no? De la discriminación, aparte de, bueno, pues eso, discernir qué es lo que estamos tocando sin necesidad de verlo, el poder distinguir de manera visual qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y el poder saber, ¿no? Lo que también nos comentaban en el vídeo, qué tipo de movimiento es, si es un movimiento rotatorio, si es un movimiento lineal, si es un movimiento en vertical, ¿no? Pues el saber distinguir esto sin necesidad de ver cómo nos estamos moviendo. El producto final que nos da es la praxis, y cuando hay un problema en esta praxis se denomina dispraxia, ¿vale? Entonces, las dificultades de participación ocupacional son niños que al final pueden ver que les cuesta mucho más realizar las tareas que sus compañeros,
Entonces, al final, ese sentido de competencia, de me tienen que ayudar más que a mi compañero, o no soy capaz de hacer esto yo solo, cuando mis compañeros sí pueden hacerlo, ¿no? Ese sentido de son niños también muy buscadores de sensaciones, una mala coordinación motora, ¿no? Vamos a describir un poquito eso. Vale, pues la praxis es el proceso neurológico por el cual la cognición dirige la acción motora, ¿vale? Es un proceso en el que se une ideación, planificación y ejecución. Luego vamos a ver un poquito en qué se basan las tres partes, ¿no? Es la capacidad de crear ideas de cómo hacer las cosas, no esa parte cognitiva de qué es lo que tengo que hacer, interactuar con el entorno, crear esa planificación, ¿no? Esos pasos de lo que tengo que hacer y la propia acción motora en sí, ¿vale? Entonces podemos tener problemas en la ideación, en la parte de planificación o en la parte motora en sí. ¿Qué pasa? Que en sí el producto final que vemos es un acto motor. Entonces, en ocasiones se puede equivocar como este niño tiene problemas motores, pero puede ser un problema de procesamiento sensorial, táctil o propioceptivo o vestibular que nos está dando este producto conductual final motor que no está siendo como debería. Problemas en la organización, que hablamos de la parte más sensorial, pero que el acto motor final es lo que vemos que no está bien, ¿vale? Pues lo que vemos, lo que os estaba comentando un poquito. O sea, lo que se ve es el problema en la acción motora. Vale, pues son niños que tienen muchas dificultades en las actividades de la vida diaria, sobre todo ya cuando son etapas en las que empieza a haber más complejidad, ¿no? en los actos de actividades de la vida diaria, cosas más finas como ponerse botones, vestirse solos, meter las piernas por las perneras de los pantalones, esa planificación, ¿no? de los pasos que tengo que hacer para ducharme, sonarme la nariz, manipular cubiertos, ¿no? Ese tipo de cosas. En etapas más tempranas se observa más que en actividades de la vida diaria en juego, no cómo me comporto frente a los objetos, al juego, cómo juego, si tengo variabilidad, ¿no? en esos juegos, si soy capaz de utilizar un mismo juguete de distintas maneras, ¿no? Un poquito eso. Y luego, cuando empiezan a ser etapas escolares un poquito posteriores, sobre todo la destreza en actividades académicas, escritura, recortado, ese tipo de actividades que tiene esa parte motora importante, pues son niños que no tienen una destreza muy buena. Vale, cuando existen problemas en la ideación, la idea es la parte cognitiva, las ideas que tengo que hacer. También el tener un pensamiento creativo, ¿no? Variabilidad de cómo hacer las cosas. Y planificar interacciones novedosas, ¿no? No jugar siempre lo mismo, no hacer las cosas siempre de la misma manera. Entonces, a veces, ¿qué nos podemos preguntar para saber si un niño tiene dificultades en la ideación, en la praxis? ¿Es un niño que juega siempre lo mismo o propone ideas diferentes para jugar con sus compañeros? ¿O siempre es un poco seguidor de lo que dicen los demás? Siempre juega lo que dicen los otros niños porque no tiene ideas propias. ¿O es un niño que se aburre fácilmente y tiene que jugar mucho el adulto con él porque no es capaz de variar su juego y necesita del adulto que le guíe un poquito? En la parte de planificación, ¿no? Que es la parte a lo mejor que estamos más acostumbrados de funciones ejecutivas aplicadas a la parte motora, unir los pasos necesarios para realizar una actividad, ¿no? Pues son niños que a lo mejor se complican mucho, ¿no? A la hora de realizar una tarea que piensas, madre mía, qué manera de complicarse para hacer algo con lo sencillo que es hacer 3 pasos y ya está. Pues son niños que a lo mejor se complican mucho. Y en la parte de ejecución motora, pues errores en la parte motora per se y en la corrección, cuando nosotros estamos viendo que un acto motor no está saliendo como yo quisiera, pero no soy capaz de corregir, no soy capaz de crear otra alternativa y sigo repitiendo todo el rato lo mismo, aunque sé que no me va a salir bien, ¿no? Entonces, al final son niños que, os lo pongo aquí en la siguiente diapositiva, el impacto emocional es bastante grande, porque al final son niños que empiezan a crecer, ven cómo los compañeros sí que pueden hacer las cosas, que no tienen dificultades, que se espera que empiecen a hacer las cosas ellos solos y no son capaces de hacerlo, ¿no? A veces son niños que en la parte de ideación y de ejecución tienen muy buena destreza, son capaces de explicarte perfectamente lo que tienen que hacer, pero incapaces de hacerlo ellos solos. O son capaces de explicárselo a un compañero o a un niño más pequeño, pero ellos solos no lo pueden hacer, ¿no?
También me gusta este punto último que os pongo en la diapositiva, de se involucran con mayor frecuencia en incidentes agresivos y muestran una mayor frecuencia de afecto negativo. Esto un poco, este estudio lo que quería decir es que a lo mejor en etapas, ¿no?, cuando los niños empiezan a ser un poquito más mayores y el juego a lo mejor es un poquito más complejo, pongo a lo mejor el ejemplo del fútbol, cuando a lo mejor compañeros están ya haciendo, ¿no?, regates o cosas así más complicadas o copiando movimientos de jugadores famosos, este niño todavía está en esta fase muy de choque, ¿no?, de esta parte como más bruta del juego, que a lo mejor en etapas anteriores pues es más, ¿no?, ese juego bruto de contacto y pues a veces parece, no muestra como que una parte más conductual de se porta mal, es que le ha empujado, es que me ha empujado fulanito, y a lo mejor es que es la manera que tiene de jugar a ese juego y de poder participar, esa manera no más de cuerpo a cuerpo, ¿no?, juegos un poco más intensos. Bueno, y un poco os comento aquí relacionado con el autismo, que aunque lo hemos explicado antes, los trastornos de procesamiento sensorial van muy ligados al TEA, pero no son exclusivos de este diagnóstico. No pueden presentar otros diagnósticos o incluso niños con ningún tipo de, ¿no?, en principio de diagnóstico asociado, pueden presentar problemas de procesamiento sensorial. Pero lo que nos muestran, ¿no?, los artículos es que los niños con autismo presentan dificultades, ¿no?, en esta discriminación vestibular, propioceptiva, ¿no?, que muestran esas dificultades de praxis. Que os lo comentaba al principio, ¿no?, de la sesión, que en el DSM-5 nos hablan de problemas de modulación, pero aquí nos están hablando también de problemas de discriminación en TEA, ¿no?, para que veáis ahí un poquito que con el tiempo van cambiando, ¿no?, los criterios diagnósticos, pero bueno, pues todo el tiempo se irá viendo. Vale, y nos vamos a meter un poco más en la parte de estrategias para el aula, ¿vale? Vamos a ver. Sí que os quiero comentar que muchas veces aplicamos estrategias, pero si no van acompañadas de ese trabajo más clínico, ¿no?, de ese razonamiento clínico en integración sensorial, a veces es como comerte un trozo de la tarta y nos falta el resto, ¿no? Es como que todavía nos falta. Pero sí que es verdad que los niños en el colegio pasan muchas horas y es muy útil para los maestros pues tener una serie de estrategias, ¿no?, que vamos a ir viendo a lo largo de estas diapositivas. Un poco os pongo aquí en esta diapositiva, que lo relaciono un poco con el procesamiento visual, este tipo de aulas que están tan cargadas, tanto ruido visual, ¿no?, que muchas veces, sobre todo, son como muy típicas de la etapa de infantil, ¿no?, que tendemos a poner más y más cosas, pero bueno, que a veces uno de los principios del diseño universal y una de las cosas que se pueden aplicar, que es más sencilla y que puede ayudar a cualquier tipo de alumnado, es un poco reducir también ese ruido visual, que es igual de estresante para los alumnos que para los profesores. Que es que yo no sé, si tengo que pasar tantas horas en una aula tan cargada, además si lo aplicáis con otro tipo de estrategias, ¿no?, de apoyos visuales, de ayudas que pueden ir acompañadas a este tipo de alumnado, o sea, ¿dónde tiene que mirar el niño? Hay tantos estímulos que es muy difícil, ¿no?, esa parte de modulación, de filtrar qué es lo relevante y qué es lo no relevante. Entonces, a veces simplemente con reducir un poquito el ruido visual nos ayuda un poquito a todos, no simplemente por más diáfano, un poquito más, bueno, pues más limpio, cada clase un poco se organiza como quiere, ¿no? Estas de abajo me gustan menos, pues son un poco asépticas, un poco ahí blancas, demasiado blancas, pero me gustan porque hay elementos ahí un poquito para trabajar a nivel vestibular y propioceptivo, ¿no?, esas escaleritas, como que tenemos muy claro que en la etapa de infantil tenemos ahí ese desarrollo psicomotor, pero a veces lo dejamos como muy de lado a la parte de, ¿no?, el aula de psicomotricidad, el patio, bueno, pues maneras de introducir ese desarrollo, esas actividades psicomotoras, vestibulares, propioceptivas en el propio aula. Bueno, que cada clase se adapte un poquito a su día a día. Y ya no solo modificar lo que es los entornos en sí, sino dar respuesta a las necesidades específicas de cada alumno. Cada alumno va a tener unas necesidades sensoriales diferentes y tenemos que adaptarnos un poquito a ellas, ¿no? Os pongo aquí esta diapositiva porque a veces como que los adultos lo tenemos como muy, ¿no?, muy normalizado, nos adaptamos nosotros mismos nuestro puesto de trabajo, sobre todo esto desde la pandemia, los que trabajan desde casa como que lo tienen muy aceptado, ¿no? Me coloco una mesa, esto sobre todo es muy postural, ¿no?
una mesa de inclinación, me pongo de pie, me pongo la pelota, cambio, ¿no? Porque es muy difícil pasar tantísimas horas en la misma posición manteniendo la atención, ¿no? Que seguramente al principio, cuando hemos empezado la sesión, estabais todos como muy atentos y ahora ya empieza esto a decaer, me tengo que mover, tengo que coger algo, muerdo un bolígrafo, cojo algo, porque si no me desespero y mi atención cae en picadito. Vale, os pongo aquí el tema de las pelotas de pilates, que es como muy conocido, ¿no? El tema de postural. Aquí lo que os quiero mostrar es un poco, ¿no? Que no caigamos en estos vicios de vamos a ser un cole moderno, vamos a quitar todas las sillas y vamos a poner las pelotas, que seguro que ayuda un poquito a la atención de los niños. Pues habrá niños que se beneficien mucho de esto y otros que si tienen un problema postural va a durar 2 minutos sentado en la pelota y se va a caer al suelo, pero de cabeza. O niños que ese movimiento vestibular les va a desregular. Bueno, pues que hay que ver un poquito para cada caso, ¿no? Pues, o por ejemplo, distintas alturas, no vas a poner una misma pelota a un alumno que mide 1 metro a uno que mide 1,50 m, ¿no? Pero a veces como que tiramos, ¿no? Para todos lo mismo, café para todos y no siempre, vamos, no puede ser así, ¿no? Por ejemplo, os pongo ese ejemplo de las pelotas con pinchos. Pues un alumno que a lo mejor tenga hipersensibilidad táctil, eso es una tortura, estarme no sé cuántas horas sentado en esa pelota. O el nivel de hinchado, el material de la propia pelota, ¿no? Que me da ese es más terso, menos terso, ¿no? Me da ese movimiento o menos. Entonces va a depender un poco de cada necesidad específica del alumno. Pero lo interesante es tener acceso a ello, ¿no? Tener la posibilidad de poder tener esa pelota. No para todos, no será útil para todos los alumnos, pero tener esa posibilidad de poderlo tener un ratito, no a lo mejor todas las horas, porque a lo mejor no es útil para todas las horas del cole, pero para un ratito puede ser interesante. No, pues depende de los alumnos. Os traigo aquí ideas que para algunos niños va a funcionar, para otros no. Bueno, pues es un poco adaptarse a esas necesidades específicas. Estas, por ejemplo, te quitan un poco ese movimiento rotatorio de la pelota y tienes solo ese movimiento, ¿no? En vertical. Aquí, estos colegios que tienen mesas a diferentes alturas, te da la posibilidad de sentarte en la silla, en la pelota, en el cojín y me pongo de rodillas, ¿no? Esto lo vemos mucho por los niños que se sientan en indio encima de las sillas, de rodillas, porque necesitan esos cambios posturales para mantener la atención. Aquí hay infinidad de cosas, infinidad de ideas. Aquí además sacan un montón de productos, ¿no? Pues por ejemplo la típica pelota que es más en plan cacahuete, los discos de equilibrio, que puedes utilizar la zona más plana, la zona más con pinchitos para dar ese input táctil, dependiendo del alumno, puede ser interesante, ¿no? Esas también que tienen como pelotitas, bueno, esto es súper conocido, las bandas, ¿no? Elásticas en la mesa, en la silla, ¿no? Que también se utilizan mucho, estas sillas que por ejemplo ya vienen como incorporada a la pelota, las cuñitas que también vienen con esa información táctil, la puedes dar la vuelta para tenerla más plana, ¿no? También dar para dar también esa ayuda un poquito a la verticalidad a los alumnos que tienden un poco a caer en la silla, los taburetes oscilantes que te dan un poco esa información vestibular sin necesidad de tener una pelota que a lo mejor se pasa rodando pues por toda la clase, ¿no? Dependiendo. Ideas, pues por ejemplo, estos son cosas ya a lo mejor demasiado, ¿no? Que son un poco más complicadas de llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, estos, por ejemplo, este tipo de sillas y de mesas, hay en algunos colegios que sí que las tienen, los pedalines, incluso os pongo ahí una foto, simplemente pausas para que el niño pueda levantarse, ¿no? Y tener un poquito de movimiento. Va a depender un poquito del niño, porque si tenemos un niño que se desregula con el movimiento, pues a lo mejor no es lo más interesante esas pausas de movimiento, ¿no? Depende de cada niño. También el poder trabajar en mesas con taburete algunas horas de la jornada, ¿no? Una horita nos vamos a trabajar a esta clase, nos da un poquito esa información de tengo que estar un poco posturalmente atento a no caerme del taburete, trabajar en verticalidad, que también es muy interesante, de pie, ¿no? También puede ser interesante algunas horas de la jornada. También trabajar mucho con información táctil, que esto en las aulas de infantil es como muy, ¿no? El pan de cada día de muchos maestros de infantil. Pero sí que es verdad que a veces llegamos a la etapa de primaria y esto se corta rápido. No,
como que no continuamos ese trabajo táctil en las aulas de primaria porque priorizamos sobre otras áreas, ¿no? Pero también puede ser interesante, el procesamiento de la información táctil se establece hasta los 8 años, entonces puede ser interesante que en los primeros cursos de primaria sigamos utilizando este tipo de materiales, ¿no? Pues tan interesante, y ya no solo a lo mejor este tipo de materiales, que madre mía, es que esto es muy aparatoso para tenerlo en clase, es muy complicado, bueno, que hay sus maneras, pero también simplemente con presentar a lo mejor los que trabajáis más infantil, juguetes con otro tipo de material, ¿no? Los niños ahora están muy acostumbrados a jugar con juguetes de plástico, que tienen todos la misma textura, son muy planos, no ofrecen muchos cambios de textura. Entonces, simplemente con ofrecer, pues, a lo mejor juguetes de madera, juguetes de corcho, juguetes de metal, ¿no? Que antes eran como más típicos, simplemente damos, o peluches, telas, damos otro tipo de información sensorial que puede ser interesante para algunos niños, ¿no? Que a veces os pongo también estas fotos ahí abajo porque este tipo de juguetes, ¿no? Como van asociados a algunos tipos de metodologías y suelen ser bastante caros, pero bueno, que se pueden poder realizar un montón de cosas más un poquito más accesibles para todo el mundo. También con el tema del procesamiento auditivo, estos niños que son un poquito más hiperreactivos o tienen problemas de predecir estos sonidos, ¿no? Pues por ejemplo, una adaptación para las aulas puede ser el tema de las pelotas de tenis, o utilizar materiales aislantes. Os pongo este tipo de corchos de suelo que son como muy accesibles para todo el mundo. El poder, cuando no sea necesario cerrar las ventanas, sino es necesario tenerlas abiertas para evitar un poco, pues esos ruidos cruzados que los niños pueden tener dificultades para mantener la atención. Sustituir en los timbres por hilos musicales, ¿no? Que en muchos colegios ya se hace. O el tema de los cascos de aislamiento, que eso también está ahora muy, sobre todo para actividades, ¿no? Conciertos o ese tipo de cosas, sobre todo en los niños pequeños se suele poner, ¿no? Este tipo de cascos protectores, ¿vale? Os pongo aquí también los de la derecha, porque ahora, bueno, es que inventan un montón de materiales distintos, ¿no? Y estos son como muy sutiles, simplemente parecen un tapón o un casco que apenas se ve, ¿no? Para niños que a lo mejor tienen problemas para poder llevar estos más grandes porque a nivel táctil aplasta un poquito la oreja y puede ser molesto, o niños que simplemente no quieren llevar un casco no tan visible, si son un poquito más mayores. Y estos cascos auriculares pequeños, además hay marcas que puedes regular la intensidad de aislamiento, o sea, puedes ponerlo que aísle un montón, medio y un poquito más suave. O sea, es que esto hay un montón ya de marcas que tienen estos súper, vamos, unas virguerías. Vale. Estrategias para proporcionar propiocepción, porque hablábamos que es como la información reguladora por excelencia. Pues utilizar mucho tacto profundo, actividades que puedan hacer con contracción los niños, mucha contracción muscular, ¿no? Dentro de las aulas, alguna actividad. También son interesantes los cojines, las mantas y los chalecos de peso, ¿vale? Os pongo ahí. Sí que es verdad que esto hay que regularlo según el peso del niño, ¿vale? Es un 10% del peso del niño, sobre todo en los chalecos y en las mantas, ¿vale? Los cojines da un poquito igual porque al ser más chiquititos, pues bueno, no pasa nada. También hay algo interesante que son, pero no he encontrado una foto para poneros, que son los chalecos de presión, un poquito como los chalecos salvavidas, un poco de ese estilo, que tú tiras de la cuerda, se infla y te da esa presión, que no es tanto el peso, sino la propia presión, que es la información propioceptiva. Vale, tema fidgets, que aquí veis, además aquí hay un montón de cosas, cada día hay cosas nuevas, distintas. Puede estar interesante pues tener una cajita en clase y en momentos puntuales que el niño necesite, ¿no? Esa información, sobre todo táctil, manipulativa, ¿no? Que todos tenemos a veces, pues eso, estoy con la botella, estoy con el boli, estoy cogiendo, me toco el pelo, ¿no? Todos tenemos ahí esos movimientos un poco para mantener la atención, pues tan interesantes para que mantengan un poquito la atención. Sobre todo a mí me gustan mucho los que son como apretables, que te dan esa información propioceptiva, ¿no? Que regula si estamos sobre todo un poquito nerviosos,
ansiosos, ¿no? Pues nos puede dar esa información propioceptiva. Pero bueno, esto va a depender un poco de cada procesamiento sensorial de cada niño. Algunos niños van a preferir otros, van a preferir unos, y al principio, pues como todo, el primer día que esto esté en el aula lo van a querer todos los niños y va a ser la novedad y madre mía, y todos con todo el rato quiero. Pero bueno, como todo, si lo tenemos accesible, ¿no? Pues al final todo acaba, la novedad acaba bajando, pero puede estar interesante para los niños que sí que necesiten, ¿no? Esa manera de regularse. También los rincones de la calma, que estos son también muy típicos en las aulas, ¿no? Yo un poco también lo que os traigo aquí es que es interesante pues tener estas cojines o mantas, o las mantas de peso, los chalecos, para dar un poco esa información propioceptiva reguladora, ¿no? Que no se conviertan los rincones de regularse en una silla al lado de la pared, que parece más a veces el que estás de ahí un ratito sentado, que un momento para regularse, ¿no? El tener materiales que ayuden un poquito a poder encontrar esa autorregulación. También pues, es muy típico, ¿no? De los cuentos y tal, pero a lo mejor hay niños que cuando están desregulados esa información cognitiva, pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Y tenemos que tirar de estrategias un poquito más sensoriales, ¿no? Porque cuando estamos desregulados, esa conducta adaptativa que hablábamos pues es muy complicada, sobre todo a nivel cognitivo. El tema de mordedores, que también es como muy hablado, es información, el masticar es información propioceptiva, vamos, pura y dura, ¿vale? Al final es cocontracción del músculo del masetero aquí en la mandíbula, ¿vale? Y también está muy relacionado con el tema de succión, ¿no? De regulación en la primera infancia, ¿vale? Además esto es muy típico, las personas que usan mucho chicle o que muerden mucho los bolis, o no, es información muy reguladora. Pueden estar interesantes para algunos alumnos, pero bueno, como todo, con un uso un poco, ¿no? Moderado por el adulto, porque al final si abusamos mucho de este tipo de mordedores, sobre todo si hacemos como mucha masticación de un lado, al final creas tensión en el músculo, ¿vale? Como todo, o sea, yo por ejemplo puedo estar un ratito mordiendo chicle, pero como me tire 2 horas mordiendo chicle, acabo ya que me duele todo, ¿no? Pero hay niños que buscan y buscan y buscan esa información propioceptiva, y tenemos que ser un poco los adultos quienes median un poco, porque algunos niños rompen los mordedores de la fuerza que utilizan para morder. Entonces pueden estar interesantes, pero que siempre echemos un ojillo, ¿vale? Nada, y mencionaros brevemente pues otro tipo de entornos escolares que tienen una cantidad de estímulo propioceptivo muy grande, que son los comedores y los patios del cole, ¿vale? En los comedores, sobre todo visualmente, auditivamente y táctil, son una bomba, porque suelen ser habitaciones muy grandes en las que hay mucho eco, muchos niños juntos, apretados sobre todo porque suelen ser toda la misma hora, y con materiales que hacen muchísimo ruido, y los niños ya de por sí pues chillan, gritan, ¿no? Ya no están en clase, ya los volúmenes de voz suben mucho, ¿no? Y suelen ser pues esos materiales metálicos que hacen mucho ruido, ¿no? Y que tengamos un poco en cuenta en el procesamiento sensorial, ¿no? De los niños que tengan dificultades con estos sistemas, que esto puede ser un reto muy grande para ellos. O sea, a lo mejor lo que menos están pensando los pobres niños en esos momentos es en comer, ¿no? Tengo tantísima información que no puedo procesar, que comer es el último de mis problemas, ¿no? Es que hay tanto ruido, estoy ansioso, tengo la alerta por las nubes. Entonces, que tengamos un poco en cuenta esto, y haciendo a lo mejor algunos cambios, ¿no? De materiales, de cómo colocamos las mesas, pues puede ayudar a este tipo de alumnado. Los patios, que suelen ser pues no patios muy grandes, con los campos, ¿no? Y el que juega al fútbol y está en el medio, muy bien, pero el que sea un poco dispráxico, que hablábamos antes, o no le guste el fútbol, está en las esquinas intentando que no le den un balonazo, ¿no? Intentando que pueda jugar también a otras cosas, ¿no? Y suelen ser también entornos que están llenos de niños a la vez, mucho ruido, mucho movimiento imprevisible, ¿no? Es muy complicado, y a lo mejor creando espacios en la medida de lo posible que puedas dar otro tipo de juego a estos niños que a lo mejor no tienen ese gusto por los juegos a lo mejor más motores, más complejos, ¿no? Y también el proporcionar momentos de inputs sensoriales
que sean fuera del aula, ¿no? Pues, por ejemplo, juegos motores, de otra manera, simplemente con a lo mejor pintar juegos en el suelo, ¿no? Bueno, este tipo de estructuras que esto a lo mejor ya requiere un cambio a nivel escolar un poquito más grande, pero a lo mejor con materiales reciclados, otro tipo de estructuras, ¿no? que dan un poco más vida, ¿no? A esa ideación que hablábamos antes de que el niño cree su propio juego. Aquí es muy difícil crear un juego que no sea pilla-pilla, fútbol, o es que está limitado, ¿no? Pero aquí da mucho más juego a crear otro tipo de otros recreos diferentes. También os pongo aquí sobre todo el tema de los areneros, que antes se jugaba mucho y desde el COVID lo han eliminado mucho de muchos sitios, pero el arenero es que es información táctil a tope, todo lo que quieras, y ¿no? Con materiales distintos, ¿no? Distintos materiales, el tema de las cocinas exteriores, ¿no? Para el juego simbólico, que aquí os pongo una que estaba súper chula, pero aquí a la derecha os pongo otra que es así, también muy de andar por casa, y también da mucho juego, ¿no? O el tema también que ahora está también muy de moda, de los caminos sensoriales, de andar descalzo, ¿no? Pues para dar distintas oportunidades sensoriales, ¿no? A los niños en el entorno escolar, ya sea en los momentos de clase o en los momentos de patio. Aquí os pongo dos proyectos que están muy interesantes, sobre todo a las personas que les guste mucho el tema de los patios, que son el Cindy Playground Project, que es un proyecto creado por una terapeuta ocupacional, ¿no? En el que le dan un poquito la vuelta a dar esos estímulos sensoriales dentro del patio, todo con elementos reciclados, sin hacer muchos cambios en el entorno, ¿no? Y luego el tema de los patios dinámicos, que es como también muy conocido, que también pues otro tipo de dinámicas y ¿no? de patios un poquito diferentes para ofrecer otro tipo de experiencias, ¿no? Y nada, comentaros un poquito que desde nuestro servicio, desde nuestra asociación, aparte también de trabajar el procesamiento sensorial en los niños con autismo, también trabajamos con niños fuera del diagnóstico de TEA, ¿vale? Sobre todo pues a lo mejor los que trabajéis en la provincia de Ávila puede ser un recurso interesante. Bueno, pues eso, para que conozcáis también los recursos que tenemos por aquí. Y nada, por mi parte, pues eso es todo. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido una charla intensa. Intensa. Te lo agradecemos mucho porque es un esfuerzo grande intentar sintetizar todo esto en poco tiempo. Que eso sí que es verdad. Es cierto que no es fácil. No es fácil. Además, yo creo que, o yo por lo menos he cogido bastantes notas, me ha llamado la atención varias cosas, pero prefiero que si hay gente en casa o gente aquí en la sala que quiera preguntar o alguna cosa que quiera decirte, pues muchísimo mejor. Si no, yo tengo algunas, ¿no? Como siempre. Bueno, pues mientras se anima la gente a preguntar, yo creo que lo más importante de toda la charla quizá es que, sobre todo a gente que no trabajamos directamente con alumnos autistas, sino que los encontramos en clase o los encontramos en las aulas, lo que más quizá nos haya podido llamar la atención es intentar, o por lo menos que debemos repensar nuestra práctica educativa, sobre todo a nivel de, quizá infantil no tanto, pero sobre todo ya a partir de primaria. A partir de primaria dejamos unas rutinas, unos tipos de trabajo, y sin embargo debemos quizá repensar cómo es nuestra práctica para mejorar ese procesamiento sensorial en todos los alumnos, no solo en los que tengan eso. Y lógicamente los que tengan dificultades, pues evidentemente luego ya después habrá que tener un tratamiento específico de esa situación. Pero bueno, es conveniente conocer esas alertas que nos dan a nosotros unas pistas y unas pautas, pero sobre todo trabajarlo por la importancia que luego, como estamos viendo, tienen ese procesamiento sensorial, ¿no? Esos sistemas es fundamental desarrollarlos, porque luego nos vamos a evitar muchos problemas de lectura, muchos problemas de cálculo, muchos problemas de movilidad, motrices, etcétera, ¿no? Que al final inciden directamente en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es interesante. Y esta última parte me ha gustado mucho, y el año pasado dimos una charla específica, que os aconsejo que lo miréis en el YouTube del centro, sobre espacios.
la cuestión de repensar espacios. Yo tengo a mi amigo Ciro López, que también lo recomiendo, que trabaja mucho con espacios. Esos espacios, el espacio del patio es clave, la clase, bueno, pues es algo que educa. El espacio, no solo el lugar donde desarrollamos el aprendizaje, sino el espacio como propio educador y que forma parte del aprendizaje, ¿no? El propio espacio, ¿no? También decías, el excesivo ruido, el excesivo, digamos, colorido o todo esto, pues al final termina... Yo conozco algunas aulas o algunos centros educativos que han puesto han quitado paredes, las han puesto de cristal para poder ver mejor, y las han llenado otra vez de póster y de colores, con lo cual no ha servido para nada. Tiene todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, pues me ha alegrado sobre todo ese tipo de cosas. Y María Purificación nos dice: muchas gracias por la ponencia. Me satisface saber que muchas de las cosas con las que trabajas también las utilizo yo. Me refiero a los materiales que has presentado al final. Pues me alegro, muchas gracias. Lógicamente te dan las gracias los que están aquí en casa, igual que nosotros, evidentemente. Y por otro lado, yo quizá te quería preguntar cómo poder esto en infantil, ya digo, muy bien, pero en primaria, cómo poder acomodar todos estos tipos de materiales a las asignaturas y a las asignaturas o a las materias que tienen los alumnos en primaria. Bueno, pues un poco, ¿no? Lo que hablábamos está como muy integrado en la parte de infantil, ¿no? Estas rutinas, porque ya forma parte de la propia rutina del aula el introducir este tipo de materiales, y a veces en primaria como que se corta un poco todo y nos basamos mucho en lo curricular, ¿no? Pero muchas veces es poder darle un poco la vuelta, no es a veces el propio material en sí, sino cómo orientas lo que es ¿no? lo que quieres enseñar ese día, ¿no? A veces simplemente con dar esa parte de currículum que quieres dar de pie con los alumnos haciendo alguna actividad, ¿no? Ya ahí tienes la atención de los alumnos por lo menos durante mucho más tiempo que si lo hicieras sentado, ¿no? Pues un poco cambiar el concepto y el poder utilizar este tipo de estrategias para introducirlas dentro del aula, que a veces dan como un poco de miedo tener estos elementos porque son llamativos o pensamos que muchos alumnos van a hacer un mal uso de ello, ¿no? Pero yo os animo a que perdáis un poco el miedo a usar estas cosas porque es lo que hablamos, o sea, la novedad del elemento va a durar un mes a lo mejor y luego puede ser muy útil para algunos alumnos que estén en la clase, y simplemente a lo mejor el no pensar tanto en voy a dar el currículum sentado en la silla y vamos a hablar, no, pues cambiar un poquito la rutina, y eso va a ayudar mucho a que los alumnos estén, que participen de manera activa, porque es muy fácil, ¿no? Que a lo mejor, ¿no? Si estamos con esa parte más pasiva, el alumno se pierda, sobre todo si tenemos mucho alumnado, que a veces es común en las aulas, ¿no? Pues un poquito del darle la vuelta también a la situación. Es complicado, pero bueno, algunas cosas se pueden introducir y pueden ser útiles. Sí, y sobre todo incidimos en lo que decíamos el otro día también, que es necesario en los centros educativos mejorar y aumentar el equipo multidisciplinar. Sí. Porque de esa manera pues seguimos, a ver, el profesorado de infantil y primaria tiene desde luego todas las bendiciones del mundo por su formación, pero no llega a todo. Y evidentemente el conocimiento de todo esto supone también el estar con esos alumnos, el conocerlos, el saber cómo puedo actuar, qué puedo hacer con ellos. Y entonces, claro, hombre, bien está la formación, evidentemente, pero si detrás tenemos un equipo multidisciplinar en los centros educativos, o cada 2 centros educativos, o que puedan de alguna manera apoyar a todo el equipo de profesores, pues muchísimo mejor. Yo creo que es fundamental y es clave el que terapia ocupacional,
PTs, ALs, etcétera, formen un equipo y ese equipo trabaje en los centros educativos. Es imprescindible. Por eso me interesaba, o al centro de la universidad le interesaba mucho el desarrollar este contenido, esta temática del TEA que no habíamos abordado nunca, pero además porque se puede abordar hacia otros ámbitos de carácter general de la estructura de los centros educativos y de la enseñanza. Y bueno, pues hemos tenido además dos grandes expertas que te agradezco muchísimo, y también a tu compañera, lógicamente Ana, el otro día, porque han sido dos magníficas ponencias que pues a todos los que se hayan inscrito pues les enviaremos el enlace para que vuelvan y puedan revisar y puedan todas las grabaciones de las dos jornadas. Y bueno, pues darle las gracias por estar aquí, y volveremos de nuevo a otras actividades y a ver si al año que viene podemos montar lógicamente las 5ª jornadas ya de autismo. Muchísimas gracias, Elena, por tu magnífica ponencia. Gracias. A vosotros.